Las infecciones de vías urinarias son frecuentes en la población infantil y si no son atendidas con oportunidad, se corre el riesgo de sufrir daño en los riñones. Si quieres saber qué hábitos de higiene debes fomentar en tus hijos y cuál es la ropa ideal que ayuda a prevenir este tipo de infecciones, infórmate hoy en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de las infecciones de vías urinarias en niños y aunque parezca realmente una redundancia y para muchos conocedores una verdadera perogrullada, quiero decirles que la mayor parte de los pacientes que yo he visto con algún problema de vías urinarias que me comentan, a pesar de que no sé mi especialidad, porque la problemática es muy frecuente, la morbilidad de las enfermedades de las vías urinarias es verdaderamente muy frecuente. Cuando estaba estudiando en la carrera, me acuerdo que en las autopsias que hacíamos en el Hospital General de México, más del 80% de las autopsias de cadáveres, sobre todo de mujeres, tenían infecciones de vías urinarias. Entonces la incidencia de veras era muy alta. Pero curiosamente, las pacientes y los pacientes llegan y me dicen, estoy mal de los riñones o estoy enferma del riñón. Y trato de explicarles, cómo va a ser el día de hoy el tema, que lo que tienen probablemente es una infección de las vías urinarias, que no son más que los tubos que conducen la orina. La orina es una sangre depurada y la orina pasa por unos tubos hasta llegar a expulsarse. Y son precisamente estos tubos, estos canales por donde pasa la orina, los que más infecciones presentan niños, niñas y adultos. Y vale la pena, recuerden, esta es una institución de enseñanza, que aprendamos algo tan sencillo como eso. La mayor parte de las personas no tienen infecciones de riñón, sino de vías urinarias. Vamos a ver también, con los especialistas el día de hoy, cuáles son las infecciones que van directamente al riñón y que pueden ascender a veces de las vías urinarias y otras que no, dependen de enfermedades, por ejemplo, como la fiebre reumática, que puede causar, y era una incidencia también elevada cuando yo era joven, glomerulonefritis, una infección secundaria en muchas ocasiones a la fiebre reumática. Y para eso están el día de hoy nuestros especialistas, el doctor Salvador Cuevas Villegas, él es urólogo pediatra, el cirujano pediatra, el doctor Raúl Caltengo, infectólogo pediatra, la doctora Norma Guerra Hernández, nefróloga pediatra, y Nora, buenos días, aquí nos presentas el día de hoy. Buenos días a todos, conmigo está el doctor Mario Matos Martínez, nefrólogo pediatra, ya sabe que va a contestar sus dudas aquí en las redes sociales y le doy la dirección para que nos siga por internet, es http://canal11live.tv/internacional/ y también tenemos testimonios con Sandra. Así es, muy buenos días. Sandra, buenos días. Buenos días, doctor. Nora, buenos días a todos. Aquí ya me acompañan algunos padres de familia que tienen inquietudes, particularmente, bueno, sus casos, nos van a platicar los casos de sus chiquitos y también tenemos testimonios grabados y los invito a que nos escriban, nos llamen si tienen alguna duda sobre el tema y vamos a ver la siguiente cápsula. Las infecciones del tracto urinario son frecuentes en la población infantil. En torno a los 5 años, aproximadamente el 8% de las niñas y entre el 1 y el 2% de los niños han padecido por lo menos una. En los niños mayores, este tipo de infecciones cursan con síntomas evidentes como escozor, molestias o dolor al orinar. En los lactantes y niños pequeños, estas infecciones pueden ser más difíciles de detectar, porque muchas veces la fiebre es el único síntoma detectable.
A ver, a nuestros especialistas, la pregunta principal es cuáles son las infecciones más frecuentes de las vías urinarias en niños. Bueno, niños y niñas. Disculpen que yo a veces no hable como Fox, pero me acostumbré a hablar así, decir niños, como decir el hombre cuando me refiero a la humanidad. Por favor, no es misoginia. Pero sí podría ser importante en este programa señalar cuando es niño o niña, Claro, o si sí, es en sí. general, porque pues obviamente Y es cuando sean distinta quimeras la también lo biología vamos y la a- anatomía de cada uno. Si es niño, niña o quimerita, pues lo vamos a decir. Pero sí hay una diferencia, y ahorita van a ver la Las vamos a importancia ver. en este sentido de la morbilidad en niñas versus la morbilidad en niños. ¿Quién nos contesta? ¿Cuáles son las principales infecciones de las vías urinarias? Bueno, básicamente en los niños, tanto niños y niñas, vamos a encontrar infecciones ya sea de las vías urinarias altas y de las vías urinarias bajas. En realidad en las niñas la frecuencia es mayor debido a la anatomía, lo corto que se encuentra la uretra, la cercanía con la región perianal favorece mayor número de infecciones. Sin embargo, pues podemos dividirlas en los dos niños, en superiores, en este caso pielonefritis, ¿verdad? Que puede ser aguda, que sería propiamente la infección del Sí, riñón. para repetir al público un segundo. Ajá. Las vías urinarias bajas, ¿cuáles son? Y las vías urinarias altas, ¿cuáles son? Ajá, la vía Porque urinaria. nosotros, perdón, podemos tener un lenguaje que es directo y lo entendemos de inmediato, pero el público sí tiene que entender Sí, que es claro. bajo y que es alto. Ajá. Por ejemplo, la infección de vías urinarias bajas, ahí englobaríamos lo que son la cistitis, la vejiga, ¿verdad? Infección a nivel de la vejiga, o bien lo que es el uretero, el tracto urinario. Las superiores sería ya lo que es Perdón, y propiamente por el riñón. ejemplo, las enfermedades de la uretra La uretritis también entra ahí en infecciones de vías urinarias bajas. ¿verdad? Y Efectivamente. las vías urinarias altas serían Ya sería propiamente el riñón, ¿verdad? Ya sería ahí inflamación o infección propia del parénquima del riñón, ¿verdad? De lo que es el tejido del riñón. muy Doctor, bien. el doctor Sí. Mario quiere Mire, contestar. habitualmente ha habido cierta controversia en cómo definir la infección de las vías urinarias. En niños, en la actualidad, son dos cosas. Se infecta el parénquima renal, el riñón propiamente dicho, y todo lo que está fuera del riñón. Todo lo que está fuera del riñón es las vías urinarias. Es difícil decir el uréter, Alto. por ejemplo, específicamente en el uréter. Prácticamente es muy difícil decir eso. Se dice, infección de las vías urinarias es parénquima renal y la vía urinaria propiamente dicha. La más frecuente, la cistitis y la uretritis. Nada más. Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar Sí, para el concepto? que particularmente en los niños uno tiene que tomar en cuenta que sobre todo en los lactantes los síntomas no son tan específicos o no pueden ser señalados porque el niño no sabe referir ni anatómicamente las partes de su cuerpo y que es importante prestarle atención cuando tiene una infección que no tiene una causa muy evidente. Es decir, en aquellos pacientes que los síntomas no orientan a un foco en particular, vías respiratorias o digestivas, uno tiene que pensar que podría tratarse de una infección en vías urinarias. Sobre todo, insisto, hablando de lactantes. Cuando son niños mayorcitos, alrededor de los 2, 3 años, ellos generalmente ya pueden hablar y pueden referir dónde les duele y pueden dar un poco más información de los síntomas y orientar a los padres a saber que tienen una infección de vías urinarias. En el caso de los lactantes, pues es imposible prácticamente. En el caso de los lactantes, doctor Caltenco, lo adecuado sería examinar clínicamente al niño, revisar si las vías respiratorias no están infectadas, las vías respiratorias altas y bajas también, ver si no ha habido síntomas gastrointestinales y si la fiebre persiste, el malestar general del niño y que se va a traducir en llanto y en la fiebre o febrícula en ocasiones. Entonces, hay que pensar casi por sistema en vías urinarias. En vías urinarias. ¿Qué procedería entonces? Un Tenemos al bebé así. Un examen simple es colectar una muestra de orina y enviarla al laboratorio, obviamente bajo la supervisión de su médico y bajo la indicación de su médico, y hacer un análisis que nos permite saber si hay evidencias que sugieran que pueda haber una infección de vías urinarias. Algunas partes de estos exámenes de laboratorio nos permiten saber si hay infección de vías urinarias, sobre todo la presencia de leucocitos o la presencia de alteraciones en la parte bioquímica del estudio de orina, donde la presencia de nitritos puede hacerlo sospechar.
Pero esto ya será una parte que el médico tendrá que analizar para informarle al paciente si de verdad cursa con una posible infección de vías urinarias. Un caso diferente serían aquellos pacientes que tienen alteraciones de vías urinarias, es decir, las vías urinarias no se formaron adecuadamente y entonces estas pueden dar un riesgo a los niños de tener alteración. Cualquier alteración de las vías urinarias, no me meto más porque no es mi campo, pero cualquier alteración puede derivar en una infección de vías urinarias. Muy bien, vamos a ver un testimonio que está grabado, si no lo permite, para continuar con el tema. Tengo 2 hijos, mi hijo Álvaro, que tiene 29 años, Nicole, de 9 años. Ella desde que nació tenía mucho llanto. Entonces, después de pasar por varios pediatras, me decían que ella tenía reflujo o algunos gastritis y así sucesivamente me fueron dando tratamientos. Todos decían que era gastritis y que no pudieron adivinar que yo solamente tenía problemas en la vejiga, porque a veces me decían que yo tenía cáncer. Fue pasando el tiempo y ella era muy pequeña y ya tenía infecciones urinarias, lo cual me decían que podía agarrar la bacteria como E. coli, por ejemplo, que es muy fuerte, que a lo mejor porque había chupado un zapato o me daban ese tipo de respuestas. Pues uno cree, entonces pues le iban dando tratamientos, fue pasando el tiempo, pero conforme fueron pasando más años, ella iba empeorando. Al rato que ella empezó ya a expresarse, pues me duele aquí, eran unas fiebres brutales. Yo recuerdo que esos dolores me dan desde los 5 años, 4. Ella, en lugar de enfermarse 1 o 2 veces al año, ahora ya enfermaba cada 15 u 8 días. Unas fiebres de 39, de 40 y los dolores inmensos. En ese peregrinar, afortunadamente llega un momento donde caigo con la persona correcta, pero nosotros entramos, le platicamos, él ni siquiera nos miraba mucho, solamente analizaba y escribía, y ya después nos dice que tenía tal circunstancia, pero que para asegurarlo tenía que hacerle un determinado estudio, el cual la niña ya sabía, vuelve a llorar porque todos los estudios que le hacen es por la uretra, le hacen métodos de contraste, por la vena. Entonces sí, ella es mucho sufrir, ¿no? Pero aún así volvemos a hacerle ese estudio, él ya me da medicamento en esa cita, le hacemos ese último estudio afortunadamente, sale lo que él había diagnosticado y efectivamente hasta ahorita a partir de noviembre y la niña ya no tiene micciones nocturnas, ya no tiene fiebre, puede llevar una vida normal, podemos ir hasta de vacaciones. El diagnóstico fue disinergia vesical. Me explicó que el esfínter de la vejiga estaba muy cerrado, por ende no permitía que saliera completamente la orina, entonces se echa a perder y al echarse a perder le producía esas infecciones y esos dolores tan severos. Es un tratamiento que por lo que entiendo yo va a ser de 1 año, tal vez de 1 año y medio, medicamento por la noche y por la mañana, pero gracias a ese medicamento la niña está muy bien. Tiene una terapia que le mandó el doctor, cada 3 horas al baño, tiene que tomar líquidos antes de las 7 de la noche y aunque esté en una fiesta, aunque estemos desvelados, sea lo que sea, ella por ningún motivo puede beber algo después de las 7 de la noche, porque está en ese tratamiento. Me pasé casi 10 años sin un diagnóstico correcto, pero si yo no hubiera buscado y buscado y buscado y continuar y no desistir hasta llegar a ese punto de alguien que me diera un diagnóstico correcto, la niña hubiera podido perder un riñón y luego otro riñón y acabar con todo, ¿no? Doctor, pues ya vimos este testimonio, gracias de verdad por compartirlo. Y cuando el doctor Mario lo veía junto con todos nosotros, y usted que está en casa, me decía, se tardaron 10 años, doctor, y usted de verla me decía todo eso que el médico ya le había diagnosticado, y yo le quiero compartir algo, mire.
Lidia Lane dice, hace falta que los médicos se capaciten bien. No es posible que más de 4 especialistas diagnosticaran a mi hijo, en ese entonces tenía 2 meses, con reflujo y cólicos, solo por decir vomita mucho, cuando la realidad lo que padecía era una infección en vías urinarias. Usted me decía, como el caso de ella, ¿cuál es el porcentaje? Mire, retomando los conceptos que se habían vertido anteriormente, la infección de vías urinarias es una situación en la que hay que tomar en cuenta muchos factores. Sí. Evidentemente, las características de las personas que sufren la infección de las vías urinarias. Una de las cosas la que más protege al ser humano de no tener infecciones de vías urinarias es el flujo normal de la orina. Ujú. Si hay algún factor que obstruya ese flujo normal de la orina, ese paciente va a tener infección urinaria. La más común, desde luego, son las malformaciones de las vías urinarias. Como la pequeña que vimos. Y entonces hay ciertas características físicas que tiene el niño o la niña, ¿no? Que uno dice, es probable que en un 3 o 4% de estos pacientes con esas características puedan tener malformación de las vías urinarias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando hay algunas malformaciones de los pabellones auriculares o deformidades explícitas, tenemos la obligación, los médicos, de investigar la malformación de vías urinarias. Y si ese paciente además tiene datos de síndromes febriles que no puede explicarme cuál es la causa, la probabilidad es muy alta de tener malformación e infección de vías urinarias. Nos vamos a quedar con eso, ¿le parece? Invitamos al público a que nos escriba y vamos a un corte y regresamos. Las orejas así, ¿no? Hoy por hoy soy ama de casa por la situación de la niña, que nos absorbe demasiado tiempo. Yo me llamo Gina Soto Mendoza, mi nombre completo, Gina Secas, tengo 10 años. Mi hija empezó hace 2 años, en abril va a ser 2 años, con infecciones en vías urinarias. Entonces se le llevaba al médico y obviamente el médico le mandaba a hacer estudios de laboratorio. Me daban el tratamiento y cuando me lo quitaban regresaba la infección. Yo hablé con el médico de mi hija y le dije que eso ya no era normal. A la niña me la canalizó a un hospital pediátrico, en el cual ahí nos hicieron perder 1 año, porque no le dieron el seguimiento. A la niña lo único que le recetaban era baños de asiento, de vinagre, del gallo. Y así nos la vivimos un buen rato. Pues sí, me afectó mucho, porque yo no sabía nada de lo que yo tenía y después ya empecé a comprender, capté de que ya no podía hacer nada de lo que me gustaba. La niña se empezó a poner más mal. Por ejemplo, la pantaleta la dejaba con un color horrible. Así se bañara 3 veces al día y todo era así un olor fétido. Ella nunca padeció de dolores. Lo que sí, ella empezó a padecer de agotamiento. Caminaba, se sofocaba, eran tramos muy cortos de a los que ella podía caminar. Inició a hinchársele, pero muy poquitito, en mínima parte se le empezaron a hinchar sus pies. Yo lo que más odio de mi enfermedad es que no puedo hacer ejercicio, correr, brincar, mover el aro. Mandan a hacer un gamagrama y en el gamagrama salió que la niña efectivamente tenía los 2 riñones, pero uno estaba muy chiquititito, no se desarrolló. Y el otro pues ya había causado malformación, ya su riñón estaba mal, el cuerpo ya se estaba envenenando por el reflujo y la orina que estaba regresando. Entonces se optó primero por estas operaciones que le realizaron. A la niña le hicieron reconexión de ureteros de ambos lados para que ya no siga generando ese reflujo y menos aún se regrese, ni la orina ni eso. Entonces la niña está reconectada ya. Está orinando perfectamente, aquel olor fétido se quitó. Esta operación que le acaban de hacer a la niña es momentaria. Se tiene que trasplantar la niña. Se va a abrir el protocolo ya para que la pongan en lista de espera. Lo que le ha ayudado a ella es de que ella es una niña con una naturaleza grande. No me molestan los piquetes, nada. De hecho, aquí traigo unos piquetes de que me recanalizaron a cada rato. Y aquí traigo moretones. Soy una niña muy fuerte. Los cuidados que se requieren para ella es su alimentación, el sacarla a caminar porque pues ejercicio no puede hacer, no puede tener contactos físicos, o sea, brincar y ese tipo, no lo puede hacer. Muchísimo medicamento está tomando ella para el ácido úrico, para el potasio, que se le elevó mucho a
a consecuencia del mal funcionamiento de los riñones, la presión. Está tomando vitaminas, está tomando antibióticos. Muy desesperada se siente uno porque uno está haciendo todo y más. Todo para mí, para la familia, para los integrantes, hermanos. Todo ha sido difícil y sigue siendo difícil porque este es el inicio de lo que se nos viene posteriormente. Voy a hacer un comentario fregativo que tiene que ver otra vez con la semántica. La señora en 3 ocasiones dijo que la niña tenía reflujo, pero es reflujo urinario. No vayan a pensar, porque ahorita en el público, si alguna mamá tiene un niño que tenga reflujo esofagogástrico, va a estar pensando que le van a tener que operar las vías urinarias, sino es reflujo urinario. El caso de ellos es igual. Ahorita, si quieren, después de que el doctor nos termine la idea que estaba diciendo, para que veamos y completemos el tema del reflujo uretral. Sí, y es que el doctor Mario también, si usted nos acaba de sintonizar, nos estaba explicando porque presentamos otro testimonio donde allí sí era una malformación congénita. Son diferentes los casos, ¿verdad, doctor? Del que acabamos de ver, pero usted me decía, estamos presentando niñas, que ya nos aclaraba también la doctora al inicio del programa, es que sí son más frecuentes las infecciones en vías urinarias en niñas, ¿no? Sí, efectivamente, la infección de vías urinarias tiene muchos factores. Uno es el género. ¿Por qué? Porque la niña o la mujer tiene una uretra más corta, por ejemplo, tiene una relación en su periné, una relación con el ano, y obviamente la presencia de bacterias que todos tenemos. Es decir, la infección de vías urinarias es cuando se rompe el equilibrio entre esa capacidad que tiene el huésped, que tiene el ser humano, de protegerse de las infecciones de vías urinarias. Por ejemplo, si a una mujer o a un hombre le ponen una sonda o le ponen un instrumento para cualquier cosa, su riesgo de infección aumenta. Si el paciente tiene una inmunodeficiencia, por ejemplo, su riesgo de infección aumenta. Pero el factor más importante de todos es la malformación de las vías urinarias. El reflujo vesicoureteral en la vía urinaria es uno de los factores más predisponentes a la infección de vías urinarias. Y nos hablaba de las características físicas, que no todas las personas, las niñas lo tienen, pero exactamente. Lo por ejemplo, ver. Alteraciones en las estructuras auriculares, en las orejas, por ejemplo, los orejones que se conocen vulgarmente, que se llama poliotia, o sea, la presencia como de verrugas, ¿no? O las alteraciones en los dedos, por ejemplo, si tienen polidactilia, tienen un dedito más, o sindactilia, que se fusionan los dedos, ¿no? Esos pacientes, embriológicamente, cuando surgen los dedos, las extremidades, las orejas, también se está formando en ese momento la vía urinaria. De manera que, si hay alguna alteración que me causó un problema ahí, tengo que buscar la malformación en las vías urinarias. No es el 100%, es decir, no todas las personas que tienen orejones van a tener infección urinaria o malformación urinaria, pero sí es un porcentaje que va a variar entre el 7 y el 15%, que vale la pena investigar porque, como veíamos en el segundo testimonio, ya hay una afección a la funcionalidad de los riñones que implica insuficiencia renal crónica y otros programas de rehabilitación en este tipo de pacientes. Y en el corte nos platicaba usted y el doctor también acerca del diagnóstico, porque en las redes sociales nos están diciendo, y hay quejas, ¿no?, de por qué los especialistas no lo diagnostican. A la primera también veíamos el testimonio que se tardaron mucho, doctor. Sí, claro. Mira, digo antes que nada, gracias por la invitación a todos. Es un tema sumamente relevante y debemos de partir de lo siguiente. La realidad es que el ser humano, varón o mujer, tiene los mecanismos. La naturaleza es tan sabia que en condiciones normales nos proporcionó los mecanismos para defendernos de una infección a cualquier nivel. Específicamente, hablando del tema de vías urinarias, la vejiga, los riñones, los ureteros, la uretra, y sea varón o mujercita, ¿de acuerdo? Tiene un pH específico, tiene producción de moco, tiene también, lógicamente, ciertas bacterias que nos ayudan para mantener un equilibrio perfecto y en condiciones normales no deberían de presentarse infecciones de vías urinarias. Se trate del género que se trate. Pero el médico tiene que tener la capacidad, la formación, la acuiciosidad, la educación, la experiencia, para que también la naturaleza sabe gritarme cuando está sucediendo algo anormal. Y esto algo anormal me refiero a que pueden ser solamente
yendo de lo más frecuente a lo más raro, debo de ver si es una nena, si se está aseando bien, si es constipada o estreñida, si a lo mejor están supervisando mal sus papás el aseo, si a lo mejor es una nena que empieza con control de esfínteres, si a lo mejor es una nena que tiene alguna malformación o no, pero debemos de pensar siempre en lo más sencillo, factores locales. Los varones no circuncidados, por otro lado, hablando ahora del sexo masculino, pueden llegar a tener también factores locales que los pueden predisponer a infecciones y que esto a su vez de infecciones de vías urinarias. Bueno, hay a su vez otro género de alteraciones que son alteraciones funcionales. Varón o mujer puede tener algo que no esté permitiendo que su vejiga, principalmente, funcione correctamente, se llene o se vacíe de orina correctamente. Y eso puede influir también si mi vejiga es pequeñita, si mi vejiga al contrario es más grande de lo que debe de ser para mi edad, si le cabe más o menos orina de lo que le debería de caber, si además es continente o si es incontinente, si además tengo otras anomalías asociadas. Ese sería el grupo de las cuestiones funcionales y vienen las malformaciones, que ese es el tercer grupo, del que hablaba ya el doctor Matus, del que hablaba el doctor Raúl Caltenco, la doctora Norma, en donde ya se sabe por sexo que las entidades más frecuentes para un niño, un varón, es, si hablo de malformaciones, es estenosis ureteropiélica. ¿Qué quiere decir esto? Que el riñón está obstruido arriba. Hay otra que es estenosis ureterovesical, está obstruido abajo, a la llegada de esos tubos que hablaba el doctor Lamoglia, que transportan la orina a la llegada a la vejiga. Y hay otras entidades, como es, lógicamente, ya eso se llama estenosis ureterovesical. ¿Qué le parece, doctor, si nos escuchamos a Rocío y a su esposo que nos ilustren precisamente lo que está diciendo con el testimonio de su hija, que tiene un diagnóstico que nos puede ayudar a complementar? Y también si después nos dicen cómo sabemos si nuestro hijo tiene una de estas malformaciones. Me decía la señora, bueno, ¿cómo sé si es el caso, verdad? Claro. A ver, señora Rocío, Hola, díganos. buenos días. Bueno, mi hija tiene reflujo vesículo-ureteral. Ella empezó a los 11 meses, presentó su primera infección de vías urinarias y bueno, el doctor nos dijo que era contaminación por las heces y eso, que la limpiáramos bien. Después de eso, como al medio año otra vez y así, pero ella lo que presentaba en ese entonces era vómito, o sea, vomitaba. Entonces como que decíamos, es del estómago, es de, pues, quién sabe de qué es, Otro ¿no? tipo de reflujo de lo que... Ajá, exactamente. Estuvimos yendo así con muchos médicos, digamos. En una de esas, el más cercano, digamos, fue el que dijo, vamos a hacerle un ultrasonido de los riñones. A ver, no, pues no salió nada. Hasta que gracias a Dios fuimos a dar con el pediatra indicado. Él luego nos dijo, pero eso fue a los 2 años y medio. Él nos dijo, ¿saben qué? Hay que hacerle un gamagrama renal y un cistograma para ver para dónde hay que mandarla, ¿no? Porque tiene algo, porque no es normal que tan frecuentemente. Le hicieron primero el cistograma, salió que tenía el reflujo, entonces dijo, el gamagrama ya no es necesario. Y de ahí ya fuimos a dar con el urólogo, pediatra, y pues relativamente se ha mantenido controlada. Él nos dijo que era muy importante que comiera bien, que subiera de peso, y cosas así, ¿no? ¿A qué o sea, se que debe creciera. este reflujo? ¿Se los explicó? Parece, la verdad es que, bueno, pues sí, parece que tiene una malformación. Yo lo que más o menos entendí es que hay como unas válvulas en los uréteres y esas válvulas no se cierran bien. Entonces la orina se le regresa. Y bueno, él nos dio muchas indicaciones de cómo cuidarla, ¿no? Que la teníamos que enjuagar, cada que hiciera pipí la teníamos que sentar de frente para hacer pipí, enjuagarla. De hecho, se le tuvo que comprar un bidet, o sea, adaptarle todo para ella exclusivamente, ¿no? Que no estuviera estreñida nunca, o sea, que la dieta fuera muy balanceada para que no estuviera estreñida. Que cada 2 horas la sentáramos a hacer del baño, aunque ella no quisiera, sentarla cada 2 horas para que pues no tuviera orina que se le pudiera regresar, ¿no? Inclusive a los 3 años la íbamos a meter a la escuela, que no fuera a la escuela todavía, que si se podía hasta los 5 o no sé hasta cuándo, ¿verdad? Pero bueno, y bueno, muchos cuidados así. Y me decías que les hablaron de una posible cirugía.
Ah, como sí, un el doctor nos tratamiento. dijo que más o menos a los 5 años, que nos podíamos esperar hasta los 5 años, porque es cuando se acaban de formar bien, digamos, o sea, que madura el sistema A ver urinario si y aquí eso, nos ¿no? pueden ayudar. Y que entonces se valoraría si era necesaria una cirugía, pero que para él de hecho la opción nunca es la cirugía. O sea que si nosotros podíamos mantenerla, digamos, relativamente bien, pues la podíamos mantener así durante muchos años. Pero la verdad a mí me preocupa mucho eso del riñón, o sea, infecciones frecuentes, porque a lo mejor sí le da pues más de una infección al año. Entonces me preocupa mucho que pues que se le Que a la afecte el larga riñón. pudiera ser, Exactamente. claro. ¿Qué sí, le dirían mucho. ustedes, doctor Salvador? ¿Qué le dirían en este Sí, sentido mira, y sobre el tema de la cirugía? Efectivamente, bueno, el reflujo vesicoureteral es una de las entidades más frecuentes en niños, hablando del rubro de malformaciones. ¿Okay? ¿Se refiere? Se tiene que establecer que seguramente eso fue lo que le dio la pauta o no a su médico para decidir esperar o no en cuanto a tomar una decisión más agresiva en cuanto a cirugía. ¿A qué me refiero? El reflujo se clasifica en 5 grados. De estos 5 grados, se sabe que el grado 1, el grado 2 y el grado 3 desaparecen en forma espontánea con el crecimiento, el desarrollo y la madurez del niño. Ajá. Entonces, si verdaderamente por el grado que tiene, ¿es niño o niña? Niña. Él estableció, junto con otros controles, que pueden esperar y ver si en ese crecimiento logra remitir sin someterla al riesgo quirúrgico, riesgo anestésico, entonces seguramente es lo que le dio la pauta para. Pero tengo que tener bien claro que para tomar una decisión de ese tamaño, porque puede ir de por medio la función renal y la vida de la niña. Entonces, paralelo a esto, tengo que controlar, como bien decía el doctor Raúl Caltenco, la doctora Norma y el doctor Matus, con pruebas objetivas, duras, de que la maniobra que yo estoy haciendo está teniendo el efecto deseado. ¿A qué me refiero? Le tomo un examen general de orina y un cultivo periódico que me garanticen que no tiene infecciones, que la orina esté estéril. Segundo lugar, le manejo la constipación. Tercer lugar, le cuido y le reviso su crecimiento y desarrollo para ver que no tenga falla para crecer o falta de medro. Es decir, los niños que están infectados frecuentemente no crecen y no suben de peso. Y además le hago exámenes, como el que mencionó la señora, que son el estándar de oro para saber si el riñón izquierdo o derecho se está deteriorando. Se llama gamagrama renal. Si todo esto me dice no hay deterioro, no hay infecciones, crece bien, come bien, evacúa bien, todo está perfecto, entonces me espero. Pero si sucediera lo contrario, hay que tomar una decisión porque sí podemos tener daño renal importante. Muy bien. ¿Quieren complementar algo? Porque Sí, aquí papá el quiere doctor, decir. el doctor la medía, la pesaba. Y todo va normal. Sí, todo hasta iba este normal, momento. que si crecía, que si el peso, todo iba muy bien. Entonces sí, tan solo cualquier cosa que, no sé, que le da calentura, le hacemos un estudio inmediatamente para que estemos, o sea, estamos muy al pendiente de ella. Que tenga un control, como bien lo decía Es acá el eso. doctor. Tenemos que hacer una pausa, permítanme tantito, tenemos más dudas, ya están llegando varias llamadas. Regresamos en un momentito para resolverlas. Cuando ya tenemos sospecha, basándonos en el interrogatorio y en la exploración física, de que hay un problema en la vía urinaria, específicamente para determinar una infección en la vía urinaria como tal, hay que hacer 2 exámenes, un examen general de orina y un urocultivo. El examen general de orina es un estudio en el cual nos permite evaluar de forma microscópica y macroscópica las características de la orina. El urocultivo, a su vez, es un estudio en el cual nos permite determinar la existencia de algunas bacterias. Determinamos su presencia y la cantidad de colonias de esta bacteria que están ahí en esa muestra. Y hay métodos bien establecidos de recolección de orina. Por ejemplo, hay bolsas recolectoras, que sobre todo se utilizan en bebés pequeños. Hay lo que es el sondaje o el acceso transuretral a la vejiga, y está uno que es mucho más específico, que es la punción suprapúbica, a través de la cual se obtiene la muestra directamente de la vejiga. El modo de recolección es muy importante para ver si un estudio, si un resultado es válido o no. Ahora, de estos 3 métodos de recolección, el más seguro, el más específico, es la punción suprapúbica, porque ahí estamos obteniendo de forma directa la orina de la vejiga,
que es el contenedor de la orina. Por ejemplo, en el caso de las bolsas recolectoras es muy inespecífico esto. ¿Por qué? Porque en algunos bebés puede haber eritema, puede haber en los genitales, puede estar contaminada todo el perine y obviamente el resultado se altera. Entonces no es tan específico, de hecho es de los menos específicos. Lo ideal de primera instancia es realizar la obtención de la muestra de orina a través de una sonda. Eso hay que valorarlo de acuerdo a las características del paciente. Lo repito, si estamos hablando de un bebé pequeño o de un niño ya grande, la obtención va a depender de eso, de la edad, de las características propias de cada paciente. En un examen de orina, las principales alteraciones que nosotros buscamos para apoyar nuestro diagnóstico de infección de vía urinaria, hay varios específicos, ¿verdad? Los más específicos son la presencia de nitritos, que estos sean positivos, la presencia de leucocitos, que sean mayor de 10 por campo, y la presencia de esterasa leucocitaria, que también nos habla de infección. Son los datos más específicos en un examen general de orina. Además de estos exámenes, en el recién nacido que tenemos bajo sospecha de infección de vía urinaria, es conveniente apoyarnos de otros estudios, como biometría hemática completa, como química sanguínea, electrolitos séricos y, dado su caso, un hemocultivo. Voy a hacer un comentario a raíz de algo que dijo entre líneas el doctor y la mamá de esta niña que escucha, el testimonio que escuchamos ahorita. La higiene. Uno de los factores más importantes para las infecciones de las vías urinarias bajas es cómo se limpian las nalgas o el ano. Si la limpieza se hace de atrás hacia adelante, obviamente la caca va a contaminar a la vulva y seguramente a la uretra. Eso tan simple, por ejemplo, dijo, la niña la están haciendo bien desde los pocos meses que está. Eso tan simple no se lo dicen muchos pediatras a los papás. Ahora, otra cosa que no han tomado en consideración es que los niños y las niñas se tocan los genitales y no se van a lavar las manos ni se ponen estas cosas de gel que hay ahora para tocarse los genitales. Y luego otra cosa que veíamos muy simple, porque a mí me ha tocado que me lleven como médico psiquiatra a niñas que castigan en la escuela porque las encuentran tocándose el pubis y entonces dicen que se están masturbando. Las examinamos, tienen una vulvovaginitis inespecífica. ¿Por qué? Porque si van de falda, el solo hecho de caminar donde haya polvo, se sube el polvo y las pantaletas no son impermeables. Pasa el polvo a la vulva. La vulva no es un organismo único, tiene varias formaciones que tienen pliegues y ahí se acumula el polvo. Le da comezón a la niña, se rasca y al rascarse por la comezón que le da la primera infección vulvovaginal, descubre el placer de tocarse y entonces después sí se masturba. Entonces cuando me llega una niña que acusaron en la escuela de que se masturbaba, pues lo primero que tenemos que hacer es descartar esa infección. Son cosas verdaderamente simples. Tenemos una cápsula sobre la higiene, doctor. Si quiere que la veamos de una vez, no. Vamos a ver esto. En el tema de las infecciones de vías urinarias es muy importante la prevención, puesto que la mayoría de las infecciones que afectan a la vía urinaria son prevenibles o evitables a través de una adecuada higiene. En el caso de las mujeres, obviamente también esto va enfocado a la edad de la paciente. Es bien importante en aquellas pacientes que usan pañal, cambio inmediato después de alguna micción o después de evacuar, que se haga un aseo exhaustivo con agua y jabón únicamente de todo el perine. La dirección del aseo tiene que hacerse de anterior a posterior. De esta forma se evita el arrastrar o llevar agentes que vienen, por ejemplo, del intestino hacia la vía urinaria. En los niños habría que considerar dos etapas, ¿verdad? Igual en aquel paciente que utiliza pañal es frecuente la contaminación de su pene con la materia fecal. Después de una evacuación, igualmente hacer un cambio inmediato del pañal, hacer el aseo de sus genitales, en este caso específicamente del pene, con agua y jabón. Aquí lo importante va a ser descubrir, retraer el prepucio y exponer el glande.
hacer un aseo suave, gentil, pero detallado con agua y jabón y regresar el prepucio. Si no se expone, si no se descubre o se retrae el prepucio, existe la posibilidad de contener por debajo del prepucio bacterias o guardar humedad y esto predispone a la infección de vías urinarias. Hay que secar perfectamente, la humedad favorece las infecciones. Después del aseo, un secado adecuado, tanto en niños como mujeres. Igualmente, la ropa no tiene que ser ajustada, es una medida general. No ajustada, igualmente de algodón, sus pantalones no deben ser apretados, deben ser holgados, lo suficiente como para que no guarden humedad. Los productos que se usan no son muy adecuados o recomendables para la situación. En el caso de polvos o talcos, favorecen resequedad, favorecen irritación o contaminación. Si no se retiran adecuadamente, predisponen al crecimiento bacteriano. Es bien importante no utilizar únicamente agua y jabón para realizar el aseo. No hay que agregar ningún otro producto, no es necesario. El aseo tiene que ser muy gentil, pero detallado a la vez. Exponer adecuadamente, en el caso de las mujeres, de las niñas, los labios menores, los labios mayores y en el caso del hombre, el prepucio. Si esto no se pudiera realizar, ahí hay un problema que tenemos que corregir antes de poder dar tratamiento o antes de vigilar infecciones de vías urinarias. Hay un factor predisponente que se tiene que corregir. Si nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a la sospecha clínica de la infección urinaria, sobre todo de las vías bajas, además de los exámenes de rutina, doctor Caltenco, ¿usted qué sugeriría? Debe de hacerse un cultivo. El cultivo es importante tener en cuenta indicaciones y seguimiento preciso de cómo se trabaja esa muestra. No es fácil a veces para muchos pacientes tomar una muestra de orina, le dan el frasco en el laboratorio o le dicen que tenga un frasco hervido en su casa y que de esa manera colecte la muestra de orina y la lleve al laboratorio. En ocasiones el hospital, la paciente vive en Ecatepec y tiene que desplazarse a la colonia Doctores en algún hospital del sector salud. Y entonces transcurrieron 2 horas en esta ciudad que fluye el tráfico magníficamente, ¿no? De tal manera que cuando llega la muestra ya pasaron alrededor de 2 horas. Sí fluye. En la línea 12 fluye más todavía. Sí. Entonces, la muestra de orina que se toma para hacer un urocultivo debe de procesarse dentro de los 30 minutos. Y desafortunadamente en muchos laboratorios o en no pocos laboratorios ocurre que la muestra es dejada ahí. A veces el compañero microbiólogo puede irse a desayunar y después procesar la muestra y aunque fue dejada en condiciones correctas, en tiempo y en forma, es decir, en un recipiente adecuado, limpio, estéril, la muestra se procesa mucho después. Nosotros en el aparato urinario, como ya comentaba el doctor Cuevas, tenemos mecanismos que nos protegen. Y ya también el doctor Matos decía, el flujo constante arrastra las bacterias y las mantiene a raya. Es decir, si la uretra es un tubo, el tercio más externo de la uretra siempre va a tener bacterias. Y las bacterias tratan de ganar ascenso, pero el chorro urinario las regresa otra vez a su localización habitual. De tal manera que esa orina va a tener siempre bacterias. Si nosotros no tenemos la precaución o no recibimos las indicaciones de cómo llevar esa muestra cuando llegue siempre se las van a reportar contaminada. Yo desafortunadamente he visto pacientes que llegan a un hospital y son regresados 3, 4 veces porque la muestra llegó contaminada. Pero nadie tuvo la aproximación de decirle, por favor traiga la muestra con un poco de hielo y así se va a mantener la muestra en perfectas condiciones hasta su siembra. El hielo por fuera, ¿verdad? El hielo por fuera, no como una cuba. Va a parecer un highball, ¿no? O si no, también, doctor, en ese momento si se puede, orinar ahí dentro del laboratorio. Muchos tienen unas instalaciones adecuadas para asearse y llenar la muestrita si es posible. En laboratorios privados sí, a veces en la medicina institucional. Por eso dije en algunos. En el Seguro Popular creo que están montando laboratorios así, inodoros estériles, creo, Sí. Oigan, tenemos una llamadita, hay una persona que está del público que nos llamó y tiene una duda y vamos a ver si le pueden responder nuestros especialistas. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Elena Torres. Hola María. Soy mamá de Daniela, que el día de hoy tiene 16 años, pero a partir del año pasado, que aún tenía 15 por marzo, comenzó ella con un dolor
para poder aguantar las ganas de hacer pipí. Fuimos primero con nuestro médico general que sospechó de alguna infección. Hicimos algunos estudios y no había infección. Nos mandó con un urólogo, el cual con el que estuvimos 6 meses, y nos mandó a hacer muchas placas, muchos estudios, cistografía miccional, urodinamia, citoscopías, también le hizo una. Y mi hija estuvo tomando Asoflón durante 6 meses. Él nos decía que tenía, o sea, su diagnóstico era una vejiga neurogénica. Nos mandó con el neurólogo, que le mandó a hacer una electromiografía, la que salió que tenía una neuropatía diesmielizante motora de ambos nervios peroneos. Bueno, tengo que platicarles que ella es gemela. Su gemela tiene CUSI. Entonces, en este momento ya no estamos con este neurólogo, con este urólogo, estamos con un uroginecólogo que le diagnostica disinergia vesical, pero solamente me lo está tratando con solifenacina y algunos ejercicios. El primer urólogo nos dijo que eso no tenía pues arreglo, que ella iba a tener que usar unas pequeñas sondas para poder vaciar la vejiga pues para toda su vida. Este uroginecólogo pues nos da esperanza, nos dice que en realidad pues hay que reeducar a la vejiga y ayudar al esfínter a que se abra un poco, pero en realidad pues mi hija es muy joven y estoy muy asustada. Yo quisiera saber a dónde puedo ir para otra opinión. A ver si nos pueden ayudar aquí, doctora Norma, si usted nos quiere ayudar, y bueno, desde la especialidad de cada uno, por supuesto, a traducir un poquito para el público en general qué es lo que tiene esta chiquita y entenderlo, y si tiene alguna solución posible. Sí, bueno, yo entiendo que tiene vejiga neurogénica, ¿verdad? Comenta la mamá, encontraron una neuropatía y como secundaria, bueno, problema como tal neurológico, y esta es la situación, es que como tal no se envía la información correcta a la vejiga para que tenga una contracción adecuada y pueda vaciarla, ¿verdad? Y el flujo urinario pueda salir. Entonces, por lo que entiendo es vejiga neurogénica lo que tiene. O sea, anatómico, es neurológico el sí, tema. Sin embargo, es secundario, secundariamente la vejiga pues va a ser una vejiga flácida que no va a permitir el vaciamiento de la orina, ¿verdad? Entonces, necesitan, por lo que entiendo, estarle haciendo cateterismo intermitente, es decir, estarle introduciendo una sonda a través de su uretra y estar vaciando la vejiga, porque por sí sola la vejiga no tiene esa capacidad de vaciarla. ¿Qué opciones le podrían dar si existieran? ¿No hay opciones? No, es que, fíjese muy bien, tenemos que aterrizarlo, porque hay muchas aristas que se están viendo que son muy interesantes, pero si usted se da cuenta, todo se enfoca finalmente a un buen flujo urinario. O sea, puede ser una obstrucción mecánica, puede ser una obstrucción, digamos, por algunos otros factores como litos o cálculos, pero también puede ser funcional, ¿no? Cuando es funcional, cuando ya está metido el sistema nervioso periférico, porque así es el organismo, está regulado por eso, el tejido nervioso es muy difícil de recuperar, y en eso pues ya no se va a recuperar. Pero hay maniobras, ¿verdad?, que se tienen que hacer para que no vaya a causar el daño que le da mucho temor a la señora que habló, el daño posterior. Es decir, la infección de vías urinarias, cuando es abajo, quizás no nos preocupe mucho, excepto la molestia de tener el problema ahí. El problema es cuando empieza a dejar cicatrices en el parénquima renal, que eso sí va a implicar otra enfermedad, que es la insuficiencia renal crónica, y ese es un problema mucho más serio todavía, ¿no? Y ese sí es lo que tenemos que ir cuidando. Entonces, el hecho es de que el parénquima renal se mantenga funcional. O sea, el riñón. El riñón propiamente dicho se mantenga bien, y que eso es lo que va a poner en peligro la vida de la paciente o su funcionalidad. Entonces, lo demás tendrá que trabajar y rehabilitarse a como dé lugar. Doctora dice que tiene miedo. ¿Qué le dirían, doctor? Sí, aquí es importante manejar esta parte del flujo y precisar si hay orina residual. Es decir, esta vejiga, por lo que comenta ella, parece que no se vacía completamente. Esto predispone a las... Sí hay orina residual, mucha, doctor. Nunca se vacía bien la vejiga. Así es. Entonces, aproximadamente entre un 15 y un 30% de retención de orina predispone a las infecciones recurrentes. Y como ya comentaba la doctora Herrera,
hay que manejarla con vaciamiento de la vejiga. Y en este caso solicitamos generalmente el apoyo del urólogo para poder hacer un manejo. Tenemos que hacer una pausa, señora. Quédese, por favor, viendo el programa para que los especialistas le sigan respondiendo. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Continúe, por favor, viendo el programa. Seguimos con ustedes en su programa Diálogos en Confianza y de verdad que estoy muy bien acompañada el día de hoy. Le quiero anunciar el tema del día de mañana, que es esto de hijos líderes. ¿Por qué y para qué? Yo le preguntaba al doctor Matos, de verdad, ya ve que dice que los líderes nacen, no se hacen. ¿Y usted qué me dijo? Que se hacen. Se hacen. Sí, entonces, las escuelas que nos prometen que van a hacer de nuestro hijo un líder, ¿estarán diciendo la verdad? Hay programas especiales para eso. Hay programas, hay cursos, inclusive diplomados, maestrías. ¿Y será líder en lo económico, doctor? En todas las esferas. Pues, líderes en la vida, en la educación. Oiga, ¿no? Hasta ahí le dejamos. Mañana véngase con nosotros a las 9:30 de la mañana. Quedan, por ejemplo, los hijos de la fregada de el niño verde, su patito, pero esos no son otros, los hijos de Madrazo, los hijos de Salinas, ministro ya de nacieron. Economía. A ver, espérenme, pero ¿y los hijos de usted qué está haciendo para que sea líder? Hay que hablar de los hijos de las todos los hijos vamos a hablar el día de mañana, pero ¿cómo y por qué hacer hijos líderes? Es de mañana, doctor, no hay que quemar el tema. No, mañana. estoy pensando en los hijos de los líderes. A las 9:30 de la mañana. A sus perros en avión. Híjole, de todo eso hablaremos el día de mañana, no se lo pierdan, 9:30. Y ahora vamos a ver el resumen de lo que nos han dicho los invitados sobre la infección en vías urinarias. Tanto niños y niñas vamos a encontrar infecciones ya sea de las vías urinarias altas y de las vías urinarias bajas. En las niñas la frecuencia es mayor debido a la anatomía, lo corto que se encuentra la uretra, la cercanía con la región perianal favorece mayor número de infecciones. Infección de las vías urinarias es parénquima renal y la vía urinaria propiamente dicha. La más frecuente, la cistitis y la uretritis. Un examen simple es colectar una muestra de orina. Algunas partes de estos exámenes de laboratorio nos permiten saber si hay infección de vías urinarias. Si hay algún factor que obstruya ese flujo normal de la orina, ese paciente va a tener infección urinaria. En condiciones normales no deberían de presentarse infecciones de vías urinarias. Se trate del género que se trate. Hay a su vez otro género de alteraciones que son alteraciones funcionales. Las malformaciones, que ese es el tercer grupo. Varón o mujer puede tener algo que no esté permitiendo que su vejiga, principalmente, funcione correctamente. Los niños que están infectados frecuentemente no crecen y no suben de peso. Pues seguimos con ustedes, doctor. Tenemos muchas llamadas. Si quiere, le damos lectura. Aquí el doctor Matos nos está haciendo favor de ir dando respuesta también, consejos generales, y de antemano le queremos pues ofrecer una disculpa si no alcanzamos a dar respuesta a todos. De verdad es muchísima la participación el día de hoy. Dice Victoria Hernández en las llamadas, no en el Facebook ni Twitter, llamadas, dice: tengo una hija de 13 años, pero a la edad de 8 años tuvo pielonefritis. A consecuencia de esto estuvo hospitalizada durante una semana. Actualmente sigue presentando una infección en vías urinarias y los doctores me comentan que probablemente sea porque no tiene la higiene cuando va al baño. Mi duda es si este problema le pudiera afectar en un futuro, y porque ella tiene una tía que también padeció de esto. Brevemente, doctor, para leerle más llamadas. Efectivamente, cuando existe una infección de vías urinarias bien diagnosticada, tengo que buscar el factor de riesgo más importante, la malformación. No sé si se le ha buscado o no a esta paciente. Si no se le ha buscado, hay que buscarla, porque sí puede llevar finalmente a un problema más serio que la insuficiencia renal crónica. Entonces hay que buscar el factor de riesgo y corregirlo. Así como la respuesta que se le dio a ella, doctor, usted también, se nos estaba pasando la señora María que se comunicó con nosotros, usted quería decirle algo. Sí, a mí lo que me preocuparía es verdaderamente si estamos catalogando bien a esta nena como una persona con vejiga neurogénica o no. Entonces, creo que valdría la pena que se pidiera una segunda o una tercera o una cuarta opinión, las que fueran necesarias para tener la certeza de que se trata o no de una entidad de este tipo. Porque si es una vejiga neurogénica, sí, desafortunadamente, se tiene que hacer cateterismo limpio intermitente, muchas veces de por vida. Se tiene que tratar de la mano que ir haciendo una cosa que se llama biofeedback, o sea, una retroalimentación a esa vejiga para ver si en algún momento responde y que pudiera entonces
tener una calidad de vida y un funcionamiento lo más cercano a lo normal, y además de esto ver si para ella es útil o no el que tome antibiótico que se llama profilaxis, todos los días, verificar su función renal y cuidar otros aspectos como crecimiento y desarrollo. Pero si no es una vejiga neurogénica y solo se trata de una disfunción vesical, que es diferente, porque decían por ahí que le habían dado el diagnóstico de una disinergia de truso esfinteriana. Eso simplemente es una falla en la coordinación entre el fondo de la vejiga y el cuello de la vejiga, como si fuera un globo. Si yo quiero expulsar el aire o el agua del globo una vez estando lleno, pero aprieto el cuello, pues no sale. Normalmente debería la vejiga de contraerse el fondo, relajarse el cuello, y entonces todos orinamos bien. Y para llenarse se contrae el cuello, se relaja el fondo y se empieza a llenar. Y nos va mandando señales, y yo las traduzco como sensaciones. Me anda de la pipí. ¿Ok? Poquito, mediano o mucho. Sería bien interesante saber si tiene un estudio de urodinamia, y entonces replantear con esto si es o no una disfunción o una vejiga neurogénica. Son entidades totalmente diferentes y el manejo es totalmente diferente. Ok. Nora, ¿tienes más llamadas? Tengo más llamadas, y decirle a la señora María que se puede comunicar al centro de contacto con la audiencia y le dan los datos de los especialistas para una segunda opinión. También es importante, señora María. Y, doctor, ¿usted quiere decir algo, doctor Lamont? Sí, porque en este caso y en 2 videos que han pasado, sacan microfotografías de algunas bacterias que son las causantes de muchos de estos problemas infecciosos. Doctor Caltenco, tengo entendido que es la Escherichia coli, el colibacilo, que puede ser no patógeno, que puede ser en intestino, que es el que más contamina vías urinarias, y que no necesariamente tiene que ser a través de un mal aseo, sino que la bacteria puede penetrar la pared intestinal, salir y pasar al uretero. En su experiencia como infectólogo, como inmunólogo, ¿cuál es la bacteria, cuáles son los microorganismos que más afectan a las vías urinarias? Sí, definitivamente Escherichia coli es el más común. Es una bacteria que vive naturalmente en el intestino y que ya, como se ha comentado previamente, la bacteria puede ascender por la vía uretral y llegar. Hay ocasiones en que la llegada de la bacteria no es tan claramente establecida. Y es como comentaba el doctor Matos, los pacientes que tienen inmunodeficiencias, particularmente los pacientes que tienen cuentas de glóbulos blancos muy bajas, porque o recibieron tratamiento para cáncer o porque tuvieron algún efecto inmunológico en el que disminuyeron los glóbulos blancos, ellos se pueden volver presa fácil de una infección y se puede localizar en cualquier parte del organismo. En esos casos se ha planteado esta situación que usted comenta ahí, y es, afortunadamente la más rara, es la menos frecuente, pero como ya comentaba el doctor Matos, siempre que baja la inmunidad puede ocurrir. Hace rato quiero aclarar una parte del diagnóstico que se comentaba. Digo, Escherichia coli es el más frecuente, pero hay muchas otras bacterias, Pseudomonas aeruginosa, algunas muy agresivas como Pseudomonas aeruginosa, y que si se alojan en el parénquima renal pueden hacer un ecosistema o crear su propia vivienda las bacterias, y entonces alojarse ahí, y si no se detectan cicatrices renales, si no se detectan estos pequeños abscesos, ocurrirá que el paciente se infecta y cuando se suspenden los antibióticos se vuelve a enfermar al recibir un tratamiento por un tiempo insuficiente. Solamente para terminar mi comentario es que en el caso de las infecciones de vías urinarias siempre tenemos que poner atención a la presencia de leucocitos y de bacterias. Si no hay leucocitos en la orina, es poco probable que exista la infección de vías urinarias y puede deberse a un mal procesamiento de la muestra. También será importante ver si son recurrentes estas infecciones, porque dentro de las personas que nos acompañan en el foro para su testimonio, casi todas hablan de una frecuencia, de que es recurrente esto, y bueno, pues ahí es donde empiezan las preocupaciones de las mamás, como Esperanza, que nos platicabas de tu hija, la más pequeñita. Ella es mamá de 4 hijos, y la pequeña, ¿cuál es su problema? Mira, lo que pasa es que ella a los 2 años ya pudo ir al baño. A los 3 y medio le dio... A los 2 años ya pudo ir al baño, y los otros 2 años... Dejó el pañal. Bueno, dejó el pañal, Sí. Aprendió a avisar. Sí, no, ya me lo imaginaba yo con un volumen como el presidente. A los 3 años y medio empezó con la primera, que decía que le ardía, que le daba comezón. Molestias. Ajá, la llevé al médico y sí le mandó a hacer un examen de orina general nada más.
De ahí salió cistitis y sí le dio medicamento trimetopina con sulfametosazol, ¿cómo se llama? Pero de ahí le duró como 5 días, después ya no, y de ahí a los Después 4 ya meses no, ¿qué? Perdón. ya se no le tuvo quitó la molestias. infección. A los 4 meses otra vez tuvo lo mismo que sentía, que me arde, me duele. Y la volví a llevar, me dijo el doctor, nada más báñela más seguido, 2 veces al día. Ya no me quiso dar el medicamento. Y la siguiente vez fue ya casi al año, ya cumplió 4 años, y le volvió a dar otra vez. Lo que ella ahorita está presentando es de que, tiene 6 años y ha tenido 4 veces la infección. No le mandaron a hacer otro estudio. Yo en mi casa, afuera sí es patio de tierra, pero ella lo que tiene ahorita es de que se moja su calzoncito cuando corre mucho, o cuando brinca, o en educación física. Entonces, la maestra sí me dice que le diga que no haga eso, ¿no? Y cuando le anda la maestra ya no le quiere dar permiso. Yo le dije que el doctor me dijo que le dé permiso, Pero pareciera que es involuntario, o sea, no Ajá. es que la niña se se esté aguantando y se haga pipí, sino que está teniendo escurrimientos y bueno, pues esto ya no lo podemos dejar pasar. Se ha mojado siempre todo el tiempo. Pregúntale, doctor, sí. Perdón, y ella, hay momentos en que permanece seca todo el tiempo, o sea que, porque eso llama la atención. O sea, pareciera que es un caso sencillo, salvo la mejor opinión de mis compañeros, en donde es bien frecuente que los niños, por estar jugando, por estar viendo la televisión, el Xbox, el Nintendo, el celular, se abstraen y se les olvida de verdad ir con la frecuencia que deberíamos, cada 2 o cada 3 horas, a hacer pipí. Entonces, habría que replantear correctamente la situación de su nena, pero de entrada me parece que haber empezado a los 2 años, eso es un factor de buen pronóstico, porque las malformaciones o cuestiones más severas, de acuerdo, como la vejiga neurogénica que comentaba la persona que llamó, dan manifestaciones desde el primer año de vida, desde los primeros meses. Claro, hay que saberlas reconocer. Doctor, y es que cuando yo la llevo, lo único que le dan es eso, trimetopina con sulfametosazol, nada más. Sí. Ese medicamento. Entonces yo no sé, pero ahorita, dice pues, que qué está hacer. muy molesta, toda la parte de la piel, la parte externa, está muy molesta. Claro. ¿Y cuál sería la indicación y el tratamiento? A pesar de que ella tiene la higiene, como mamá dice, que la supervisa y que tienen una higiene adecuada, la niña está muy molesta constantemente, comezón, irritación, No, pero sí hay que rojito. replantearlo, hay que ver verdaderamente cómo está, qué hábitos tiene, ¿de acuerdo? Porque las dermatitis químicas que ocasiona la orina sí son terribles. La urea, la creatinina, el nitrógeno, pues erosiona ese equilibrio que el doctor Matus bien señalaba. Y entonces, fuera de ahí, bueno, se puede colonizar de lo que ustedes gusten. Además, la popó, el sudor, el ejercicio, todo lo que producimos a diario agrava esa circunstancia. Hay que replantearlo todo, señora, o sea, hay que asesorarla bien y seguramente su problema tiene una solución correcta. Porque si no va a seguir siendo la Así niña es. más limpia de la colonia y la más enferma de las vías Y la más urinarias. incómoda también, porque debe ser Báñate, incomodísimo. O le van a estar seguir así. dando trimetopim, o le van a seguir diciéndole báñela 2 veces. Doctor, pues es que esto lo hago todos los días y no se Terminando resuelve. el programa, ¿les parece si le dan Perdón, sus datos para que ¿el también le médico que puedan- atiende a su hija es de alguna institución? Sí, del centro de salud. en el centro de salud? ¿De Entonces, dónde? bueno, ¿Por dónde yo vivo? Sí, pero ¿de dónde? ¿de qué estado? ¿Es el Estado de México? De Iztapalapa. De aquí. Yo creo Ay, ¿cómo le hacen para bañar a la niña 2 veces al día en Iztapalapa? Nunca hay agua. Pues con la Sí, que, el agua la está que llega. verde y café. Acá dicen que las de ellas sí hay. De Cutzamar, ¿eh? Pues sí. No, Pero acá sí nada más después una que... vez a la semana llega el agua, pero sí. Sí, trato de pero sí tenerla alcanza para limpia. 2 baños diarios. Yo la trato de tener limpia lo más que pueda. Cámara. Yo creo que Nora, redes ¿tienes algunas sociales? llamadas parecidas Sí. a lo que le pasa a la señora? Como esto, y también nos preguntan, porque aquí dice incluso la señora que ella tiene que ponerle pañal a su hijo porque es durante las noches que no controla esto. Tiene que si tiene relación con las infecciones. Puede tener relación, pero no es, decíamos, el que determina. Contribuye a las infecciones. Lo que decía la señora es muy interesante porque el factor, en este caso, no es la higiene. Debe de haber otros factores. Así es. Debe de haber otros factores que están, digamos, haciendo que se repita la infección de vías urinarias. Por ejemplo, en las niñas muy pequeñas, habitualmente entre un 30 a 60% pueden tener vulvovaginitis irritativa y eso no es una infección, ¿verdad? Y eso se le va a ir quitando conforme ella vaya creciendo, digamos, cuando empiezan a tener la estimulación hormonal, en que empieza a haber cierta protección de su tracto genital
precisamente por la etapa ya de la adolescencia. Entonces, hay que tener un poquito de calma y buscar otros factores, porque parece ser que la higiene no es, en este caso, el que está interviniendo. Perdón, retomando la pregunta que hacías, eso más bien me suena a enuresis, ¿de acuerdo? Y de esta habría que ver si es primaria o secundaria, o sea, si tiene otros factores que la desencadenaron o si solamente toda su vida no ha controlado el amanecer seco, el que no se haga pipí en la cama, ¿no? Bueno, aquí también existe un poquito de discusión entre el término enuresis, que es un término muy interesante, también tiene que ver mucho desde el punto de vista psicológico, pero habría que buscar, porque ahí está una confusión. Por ejemplo, la infección de vías urinarias o la irritación de las vías urinarias nos vamos a puede quedar con contribuir eso. en Regresando eso. del corte Ándale, lo platicamos. seguro. Síganos viendo. Ya nos... La función de los riñones es filtrar los productos de desecho y eliminar el exceso de sodio y agua de la sangre para producir orina. La orina viaja de los riñones por los uréteres hacia el interior de la vejiga, donde se va acumulando. La vejiga se adapta al incremento del volumen de orina y cuando se llena envía señales nerviosas al cerebro que transmiten la necesidad de orinar. Al vaciarse la vejiga, la orina sale a través de la uretra, un tubito en la parte interior de la vejiga cuya abertura se encuentra al final del pene en los niños y frente a la vagina en las niñas. Por lo general, la orina en la vejiga no contiene bacterias. Sin embargo, estas pueden introducirse en el tracto urinario de dos maneras. La más frecuente es a través del extremo inferior de las vías urinarias y extenderse hacia la uretra, la vejiga e incluso al riñón. La otra es a través del flujo sanguíneo directamente a los riñones, aunque esto es muy poco frecuente. En los lactantes y niños de entre 1 y 3 años, el hecho de cambiarles frecuentemente los pañales puede ayudar a prevenir la proliferación de las bacterias que provocan las infecciones del tracto urinario. Cuando los niños empiezan a utilizar el baño y a limpiarse solos, es importante enseñarles buenos hábitos higiénicos. A las niñas se les debe enseñar cómo limpiarse después de ir al baño, que es de delante hacia atrás, para impedir que los gérmenes procedentes del recto entren en la uretra. A los niños se les debe enseñar a no aguantarse las ganas de orinar porque la orina que permanece en la vejiga proporciona a las bacterias un campo de cultivo idóneo para proliferar. Estábamos por concluir con ¿Con el doctor Matos? Con el doctor Matos. Sí. Antes de irnos al corte, doctor, usted nos explicaba, porque le preguntaba yo al doctor sobre este de enuresis y usted no coincidía con la opinión. La enuresis es un fenómeno que se tiene que replantear en su definición. La enuresis es una inmadurez del tracto urinario para emitir orina. Enuresis significa emisión de orina cuando el paciente o el individuo está dormido. Ese es enuresis. Lo que está fuera de ahí no es enuresis. Ahora, la enuresis pudiera ser una manifestación de una malformación de vías urinarias y de una infección de vías urinarias, ¿no? Entonces, eso tendría que delimitar muy bien los conceptos para no estar haciendo, digamos, pseudodiagnósticos. Sí, ¿no? Sin embargo, en los casos en los que yo ya hice toda esa diferenciación y todo está normal y el niño solo tiene escapes urinarios cuando duerme, efectivamente es un término correctamente establecido. Y entonces, si lo tratamos como tal, seguramente vamos a tener una buena respuesta. Aquí, el primer error que yo detecto con la llamada de la señora es ponerle pañal. Habría que ver, ya tiene más de 5 años, cómo lo están tratando, lo están recriminando o no, tiene algún problema familiar, tiene maltrato infantil, tiene bullying, o no hay nada de esto, a lo mejor todo es idóneo, hay diferentes abordajes. Por eso decíamos, enuresis es que yo ya descarté todo. Exactamente. Y que solamente emite orina en el sueño cuando profundo. Está dormido. Es enurético y se le va a quitar cuando sea grande. Ya. Tenemos aquí otra llamada de la señora Luz María Espinosa. Dice, mi hijo de 16 años tenía infección en las vías urinarias.
Duró con 2 años con inflamación en la uretra y estaba en tratamiento porque tenía la uretra muy estrecha y tomaba nimesulida. Después lo operaron con láser para abrir el conducto del pene, pero se dañó su riñón y se lo tuvieron que quitar y solo vive con uno. Quiero hacer énfasis. ¿Por el uso del láser? No. Por la uropatía obstructiva. Fue por la uropatía. Lo que ella dice es que quiere hacer énfasis en que se debe tener muchos cuidados y no tomar a la ligera las infecciones en vías urinarias. Mi hijo tiene que vivir con demasiados cuidados, ya que en el IMSS no le dieron la adecuada atención y por lo mismo quiero prevenir a la gente para que se cuiden. Y ahí justo en la prevención estamos posteando aquí para la gente de las redes sociales el estudio. Sí. Muy sencillo, doctor, ¿cuál es? Sí, simple y sencillamente, así como nosotros nos debemos de tomar la presión arterial, inclusive al niño hay que tomar la presión arterial, porque puede ser una manifestación ya de daño renal. Hay que hacer estudios de búsqueda y tan sencillos como hacer un examen de orina. Así como los adultos ya tenemos que hacernos un examen de colesterol, de creatinina, etcétera, en forma rutinaria. En los pacientes pediátricos, en los niños, habría que buscar en exámenes de orina simple alteraciones para ver si tienen probabilidad de desarrollar infección de vías urinarias. ¿Y cada cuándo se les deben hacer este examen general de orina, Doctor Caltenco. Por lo menos una vez al año. Sí. Una vez al año es un tiempo razonable para hacérselo, pero como parte de la salud. Es decir, esta cultura que tendríamos que tener para preocuparnos y ser responsables de nuestra propia salud. Dice aquí la señora Marisela Hernández, mi nieto orina con sangre, pero no presenta dolor. Un especialista le diagnosticó infección en vías urinarias, pero ya van 2 veces que le sucede. ¿Qué puede hacer? Pues tendría que estudiarse, ¿verdad? No necesariamente, en algunos pequeños, menores de 2 años puede haber hematuria, pero es muy rara la hematuria en una infección de vías urinarias. Entonces aquí se tendría que hacer un abordaje en particular para determinar si efectivamente la sangre pues, que presenta en la orina viene de la vía urinaria o viene directamente del riñón. Entonces, muchas veces ayuda a identificar las características macroscópicas de la hematuria o bien se tiene que hacer un abordaje especial, ¿verdad? Para determinar de dónde viene esa hematuria. Lo que pasa es que, como bien dice la doctora, hay entidades virales, hay entidades inflamatorias, hay entidades inmunológicas, hay entidades metabólicas, hay entidades también, la litiasis, por ejemplo, piedras en los riñones. O sea, hay muchas causas que pueden despertar y dar, el signo sería la hematuria. Oiga, orina. Bueno, a veces hay inclusive hasta pigmentos que pueden confundir a las mamás y pensar que está orinando sangre sin ser esto cierto, ¿no? Sandra, ¿tienes más testimonio? Sí, la señora Erika nos quiere compartir su caso. Bueno, tiene una duda. Hablábamos al principio del programa, nos mencionaban los doctores los métodos de higiene más adecuados y se mencionó en algún momento si estaba o no circuncidado un niño, porque también era un factor para tener un método de cuidado y de higiene distinto. En el caso del hijo de Erika, por ahí tiene que ver el tema. Sí, mi hijo tiene 4 años ahorita, va a cumplir 5. Cuando tenía casi 3 años cumplidos, empezó a presentar problemas de infección en el pene. Pero era porque él siempre ha tenido, desde que nació, tenía el prepucio muy, muy chiquito, casi, de hecho hasta me dijeron, había que ver si orinaba, ¿no? Sí, empezó a orinar y todo y me dijeron, hágale sus ejercicios y todo desde que nació. Yo lo hice, pero nunca le abrió mucho, es muy poquito lo que tiene. Entonces lo llevé al centro de salud y me dijeron, no, pues es una infección, le mandaron medicamento. Lo llevé a un particular y le dije, me lo revisó y todo, y dijo, es una infección urinal, y me empezó a explicar porque el prepucio, y precisamente lo que dijeron en la cápsula, ¿no? Guarda infección en todo lo que es el prepucio. Necesita circuncisión. Y lo volví a llevar porque era constante, incluso era ya a veces cada 15 días que tenía que estar tomando medicamento. Entonces, lo llevé al centro de salud y le dije, es que el doctor al que lo llevé me dijo que necesita la circuncisión porque a cada ratito. No, tráigamelo hasta que tenga 5 años, me dijo. Dije, bueno. Entonces, bueno, la señora está confundida si sí realmente le tienen que hacer a esta edad la circuncisión o si se espera hasta que... También está esperando que madure el prepucio. El que está confundido es el burro que está atendiendo al hijo de la señora. La señora no está confundida, es el burro. Entonces, hay casos en donde sí es necesaria la circuncisión, Sí, mira, doctor. la naturaleza no se equivocó, o sea, efectivamente no nos colocó algo de más. Todo tiene una función y un porqué. Pero sí existen casos en donde, por alguna razón, tienen menor cantidad de fibroblastos y esto a su vez en la puntita del prepucio, que es la piel que recubre al pene,
¿de acuerdo? En ocasiones no tiene la elasticidad suficiente para liberarse correctamente y que permita a todo varón que no está circuncidado retraer su prepucio y asearlo todos los días, así como me baño, como me lavo las orejas, como me aseo las axilas, como cualquier parte de nuestro cuerpo. Y en esos casos en específicos habrá que considerar si verdaderamente le está dando no solo un problema para asearse y eso está repercutiendo en infecciones. Puede ser también, por ejemplo, que tenga más adelante que ya la erección se manifiesta desde el nacimiento. Y también pudiera tener que tuviéramos una cosa que se llama parafimosis, que sería también sumamente preocupante, que se quedara atrapada la cabecita del pene, ¿de acuerdo? Eso ahorcara y restringiera el flujo sanguíneo y pudiera entonces tener hasta una mutilación parcial, porque eso, bueno, pues se compromete el flujo y se muere el tejido, ¿no? Entonces, habría que revisarlo y valorarlo. Para ver si sigue. Y ya, pero no que no se siga esperando, ¿verdad? Como claro, sí, no, eso de hasta los 5 años al sacapuntas, pero de volar. Okay. Está la indicación. Nora, ¿qué te dicen en las redes? Aquí llamadas? Fabiola Hernández dice, tengo un niño de 5 años, el cual se aguanta mucho para ir al baño, ya sea para orinar o para también hacer ¿qué decía, doctor? ¿Para hacer caca? Muy Pues bien. es que así se dice en y dice, América. Para evacuar el intestino también. Si dice no que hasta el momento no ha tenido infecciones, pero a ella le preocupa que pueda ocasionarle alguna enfermedad. Y también nos están preguntando si el papel de baño puede ser un factor de riesgo para una infección en vías urinarias. No, digo, no sé mis compañeros, yo considero que no. Y los baños públicos, porque muchas personas creen que las albercas y los baños públicos son peligrosísimos. No, digo, miren, aquí tenemos de los mejores especialistas de todo el país en infectología, él nos puede aclarar perfectamente, yo creo que no. No, generalmente las albercas, por ejemplo, es verdad que en México puede haber una alberca que no tenga un cuidado suficiente, que no tenga un monitoreo suficiente de los niveles de cloro. Las albercas deben de monitorearse en cuanto a los niveles de cloro. Desafortunadamente esto tendríamos que estar viendo que durante el tiempo que permanecemos en una alberca, el técnico que está encargado de esta parte acude 2 o 3 veces a verificar la alberca. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes ha visto esto. Pero en sitios donde ocurre esto, así se monitoriza y se verifica que los niveles de cloro están adecuados. El cloro es un antiséptico que hoy por hoy se utiliza desde los laboratorios, en los tinacos y en las albercas. Y eso impide que los agentes generalmente estén en una cantidad suficiente como para ser un causante de infección. Es verdad que si nosotros tomamos un cultivo de una alberca, puede haber muchas bacterias, pero no son generalmente bacterias que sean capaces de causarnos daño, o si no tenemos una alteración como las que ya se han mencionado, no tendremos el riesgo de adquirir infección. Pero insisto, será el factor de riesgo. Ni el papel ni las albercas son un factor de riesgo, ni en los baños públicos. Porque, por ejemplo, aquí están los baños del canal limpísimos, pero en la otra estación de radio, cuando yo trabajaba allá, nunca le jalaban la cadena y se acumulaba la caca, eran unas de volúmenes como de bolilla de vaca. Y todos los días lo decíamos al aire, ¿verdad? Sí, por favor, era tiro jalen por esta programa bola de desgraciados. el anuncio. Y después marcaba territorio en la taza, ¿verdad? Se orinaba Pero en la sí taza. es claro que hay que tener higiene en todos sentidos. Y yo, bueno, pienso que si vamos a nadar, bueno, por eso la recomendación de saliendo de nadar, enjuagarse, bañar a los chiquitos para evitar este tipo de cuestiones. Acá me están preguntando las señoras que si las bebidas que ingerimos tienen algo que ver con las funciones de las bebidas preparadas, el agua de sabor, los refrescos, ¿tienen algo que ver con la orina y las infecciones en la orina? Bueno, con las infecciones no. Pero o es decir, que pudieran favorecer. No. ¿No? Pero sin embargo, y eso está demostrado científicamente, por ejemplo, algunas bebidas como a base de arándano. El arándano produce una sustancia que puede recubrir el uroepitelio y puede proteger de las infecciones de las vías urinarias. Una de las recomendaciones que le hago a mis pacientes es que tomen bebidas También se habla de bebidas diuréticas. Preparadas, por ejemplo, con Tángel. No, esas son vaciladas. Yo tomo agua de Jamaica y me tienen en friega en el baño. Ahora, es lo que les decía yo, las diuréticas. No, hay que tener mucho cuidado con eso, porque el diurético es el que induce la orina. Claro, si usted toma, por ejemplo, se toma té de pelos de elote y se echa 1 litro, en realidad el riñón va a eliminar ese litro que no sirve.
y uno cree que es diurético. En realidad lo que eliminó fue el agua de La más que usted cantidad, tomó, claro. simple y sencillamente. Tomó de Entonces, hay muchos dogmas en eso. Pero quisiera tomar un poquito de lo que nos preguntaron en la red social. Era si el aguantarse. Era un factor. Sí. Bueno, como todos los factores que intervienen, ustedes ya vieron que hay un montón de factores, ¿verdad? Uno de ellos, y por razones sociales, por ejemplo, las niñas se aguantan más que los niños, porque los niños se orinan donde quiera, ¿no? En cambio, las niñas no, tienen que ir, entonces no hay un lugar apto para que las niñas se orinen. Entonces, simple y sencillamente, si uno ve, por ejemplo, una vejiga de una niña es mucho más grande porque es una vejiga por naturaleza, por social, retencionista. Y eso es porque uno de los factores que intervienen, y por eso las niñas tienen mayor riesgo de desarrollar infección de vías urinarias, ¿verdad? Pero son factores que contribuyen, más no que son los que determinen. Eso O es sea, muy no importante. es bueno aguantarse. No. No. Qué bueno que nos aclara eso. Y aquí Guadalupe nos dice, a mi hija le duele mucho al orinar y presenta fiebre en las noches. ¿Puede ser infección en vías urinarias? ¿Qué estudios le debo hacer, doctor? No, sí, definitivamente puede ser infección de vías urinarias. Como bien lo decía ya nuestro infectólogo, el idóneo para empezar es un examen general de orina y un cultivo de orina. Si este sale positivo, entonces tendremos que ver por qué tiene esa infección de vías urinarias. Si solo son factores locales, si son factores por una disfunción, o sea, un mal funcionamiento y a qué nivel está funcionando mal, o si es una malformación de vías urinarias. Tenemos otra llamada aquí de Liliana Guerrero, es larga, trataremos de resumirla, pero dice que su hijo de 3 años fue al baño y el primer chorro que arrojó fue sangre. Lo llevó al médico y le hicieron estudios y salió que tenía una infección en vías urinarias y el médico le recomendó solo que tomara más agua y le quitó algunos alimentos y la comida denominada chatarra. Cuando entró al kinder, la maestra comentó que iba constantemente al baño y que no era normal. Lo chequé nuevamente y tenía una infección en vías urinarias. Su orina tenía sangre y un fuerte olor, que era lo que posteábamos también aquí, doctor, el olor que hay que tenerlo en cuenta, pero olor a podrido, ¿verdad, doctor? Sí. No concentrado, porque eso es lo normal. Sí. Pero dice que actualmente tiene 6 años y han sido constantes las infecciones y no le dan un diagnóstico exacto. Sí. Hay que también, el diagnóstico, el estándar de oro es que yo aísle el bicho, ¿no? Puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, la emisión de sangre al inicio de la micción puede ser un problema de la uretra, que puede ser desde estenosis, claro, desde infección, pero no, digamos, de entrada, ya la hematuria o la presencia de sangre en la orina es infección. Eso tenemos que investigar. Uno puede ser la infección, pero hay otros factores que no han investigado en esta paciente, ¿no? Cálculos, ¿verdad? También. Sí, es un niño. Pueden ser cálculos, doctora. Sí, ¿Con quién tiene que ir? Porque ya ha ido con 2 especialistas. ¿Con quién tiene que ir? Pues ahí contribuiría mucho el pediatra y pues que sea referido al nefrólogo pediatra. Se puede hacer el abordaje, ¿verdad? Ya dependiendo de nosotros el origen, como hace rato comentábamos, si la hematuria es de origen o la presencia de sangre es de origen renal, pues se hace el estudio pertinente por el nefrólogo pediatra y en condiciones de que encontremos que sea de la vía urinaria, llámese litiasis o algún tumor, va referido al urólogo pediatra. Yo creo que el pediatra aquí contribuye mucho a hacer el abordaje y derivarlo con el especialista conveniente. Claro, y no solo es beber agua, doctor, como también, le dijeron. También es importante, ya comentaban que la sangre puede ser manifestación de infección urinaria. La tuberculosis es quizá una de las entidades que sugiere o se sugiere estudiar cuando un paciente tiene tuberculosis renal, un paciente tiene presencia de sangre en la orina. Pero ya comentaban también, puede haber alteraciones que no son infecciosas. Algunos de los virus que son también causales de presencia de sangre en orina son los adenovirus. Y a veces es fugaz el efecto que causan, a veces el paciente se espanta porque va al baño, el niño o la niña, y de repente orina sangre, a veces hasta un coágulo o sangre franca, como si fuera de una herida. Y entonces los papás obviamente se asustan, el niño por supuesto, y acuden, y eso es un fenómeno transitorio. ¿Le parece si nos quedamos con esto, doctor? Y regresando del corte nos termina de explicar. Síganos viendo y si tiene dudas, escríbanos. Aquí estamos en Diálogos en Confianza. Los niños pequeños corren un riesgo mayor de sufrir daño en los riñones a consecuencia de infecciones en las vías urinarias, especialmente cuando existe alguna anormalidad.
Por esta razón, es importante que si el niño o la niña presenta una infección en las vías urinarias, reciba tratamiento oportuno y sea evaluado cuidadosamente por el médico pediatra o un especialista. Bien, el próximo 26 de marzo es el Día Mundial de la Epilepsia. Este día es reconocido en varios países a raíz de que una niña empezó con su caso personal a transmitir que hubiera un día al año en el que todos reconociéramos como día purple, en inglés, el día morado, en el que todos recordamos la enfermedad de la epilepsia. Y bueno, pues como se acerca este día, los especialistas aquí en México han dedicado el sábado siguiente al 26, que cae en 29 de marzo este año, a hacer un foro en el que van a acudir varios especialistas a platicarnos sobre esta enfermedad. Algunos testimonios van a compartir lo que es vivir con ella y saber que se puede vivir en la mayoría de los casos bien, que se puede acceder a un trabajo, a una vida prácticamente normal si tenemos el tratamiento adecuado. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre epilepsia y los invitamos a acudir al foro. Pongan atención en la información. Hay una conmemoración que se realiza en muchos países por iniciativa de un grupo de Canadá. Llevan 7 años conmemorando el Día Mundial de la Epilepsia y le han dado mucha promoción para que todas las asociaciones que apoyamos personas con epilepsia hagamos algo al respecto en un día especial. El día es el 26 de marzo, pero vamos a dar un foro el sábado 29. En este foro vamos a platicar sobre los aspectos generales de la epilepsia, pero vamos a dar énfasis acerca de cómo se enfrenta la epilepsia cuando la persona que la padece tiene que vivir con ella. Y también vamos a hablar sobre la necesidad de una atención multidisciplinaria de la epilepsia. Este foro se va a llevar a cabo en el Palacio de Medicina, ubicado en Brasil 33, Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México. El horario es de 8:30 a 3. Queremos que se registren con anticipación, aunque no tiene costo de inscripción, porque tenemos un cupo limitado y desde luego que el grupo de interés primordial son las personas que padecen epilepsia, sus familiares, los trabajadores de salud, de atención primaria también nos interesa mucho que asistan y por tanto la invitación está abierta y esperemos que las personas que quieran acudir nos avisen con un poco de anticipación. Estábamos en alguna discusión fuera del aire por la enuresis, si existe la enuresis diurna, y cuál es la diferencia entre enuresis y la incontinencia urinaria, que me parece que debe precisarse, porque es además muy sencilla. Sí, la incontinencia mojan todo el tiempo, todo el día. Doctor, no hay momento en que él o ella permanezcan secos. Mañana, tarde, noche, en estado de conciencia o estando dormido profundamente, todo el tiempo moja. Y eso es por una disfunción vesical. La enuresis solamente, habitualmente mojan durante la noche la primaria. Jamás ha tenido control de esfínteres. A los 6, a los 7, a los 3, a los 9, a los 12, siempre ha amanecido mojado, doctor. Pero cuando está despierto no se moja nada. No tiene escapes urinarios ni en la mañana, ni a media mañana, ni cuando corre, ni cuando brinca, ni cuando... No. Hay niños que pueden acompañarse de enuresis más una disfunción vesical y tener entonces manifestaciones diurnas. Doctor, de repente también se aguanta mucho y cuando ya está la vejiga llena, a veces puede llegar a mojar. A veces se le escapa, a veces sale disparado que estaba viendo la tele y entonces en ese momento cuando le estoy diciendo, ve al baño. Y puedo llegar a detectar en ocasiones, me dicen en la escuela, sabe que es que a veces se moja, sabe que es que a veces ha tenido escapes. Ese podría ser una manifestación mixta, pero en general el incontinente moja todo el tiempo, doctor, el enurético no. Hay algo que sucede en cuando menos en 2 o 3 mujeres de mi familia y en alguna ex colaboradora. En un acceso de risa se orinan. Así es. Por ejemplo, alguna vez estábamos haciendo el congreso de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que por ser yo oriundo de Orizaba, lo hicimos allá, y iba el presidente de la FENET, entonces alguien que fue después un destacado economista, y estaba cenando él, mi mamá, y yo creo que mi papá también estaba, y mi hermana había ido al cine, había ido con las amigas, y
Entra mi hermana con sus pantaletas en la mano mojadas y le dice, mamá, mira, me oriné. Y ya que vio al presidente de la FENET, que además le gustaba a ella físicamente, pues casi le da el soponcio. Pero era muy frecuente. ¿Cuál es el origen de esa forma de incontinencia urinaria tan especial? Claro. Yo quisiera aquí hacer un acotamiento. La enuresis, por definición, desde el punto de vista nefrológico, vamos a decir, es la emisión de orina en sueño profundo. Si el individuo duerme en el día, en sueño profundo, y emite orina, es una enuresis diurna. Obviamente, la gente duerme más en la noche y entonces la emisión de orina durante el sueño profundo es una enuresis. Además, déjenme decirle dos datos duros. El 1% de la población en el mundo, incluyendo los adultos, son enuréticos. Así es. Y es una especie, digamos que eso tiene una determinación genética, es como la miopía, ¿no? Los que somos miopes, pues somos miopes, ¿no? Y hay un montón y hay que adaptarnos a cierta condición de inmadurez, digamos. Igual, así es la enuresis. Ese es el concepto desde el punto de vista nefrológico. Entonces, hay que aprender a vivir con ella y a aprender a controlar. A diferencia de la incontinencia, en donde hay un problema fundamentalmente de esfínteres, anatómico-funcional, y que puede ser en sueño, en vigilia, en la risa, en la tensión, en fin, en muchas cosas. Que esa sería una de las variantes, lo que menciona el doctor sería una de las variantes de lo que usted comenta. Hay lo que antes llamaban la incontinencia de estrés, la incontinencia risoria, ¿de acuerdo? Que las niñas iban a dar una presentación y en el foro, estando arriba del escenario, se orinaban y hasta cruzaban las piernas, le llamaban síndrome de Jiggly, ¿no? Por el estrés. ¿Ok? Entonces hay muchas connotaciones. Al final hay que ver qué es lo que está fallando. Seguro es una disfunción, o sea, un mal funcionamiento en alguno de los niveles. El esfínter, las capas que rodean a la vejiga, o sea, el detrusor, ¿de acuerdo? A lo mejor, lógicamente, la capacidad para manejar el estrés. Y en base a eso, se enfocará el tratamiento. ¿De acuerdo? Ah, qué bueno que pronuncian la palabra tratamiento, porque hemos escuchado cuando menos de 2 pacientes medicamentos que se han usado para las infecciones de vías urinarias. En la actualidad, doctor Caltengo, pues, ¿cuál es el tratamiento que se debe usar más frecuentemente una vez detectado el microorganismo que lo produce? Lo ideal es orientarse con el cultivo. Ya el doctor Cuevas comentaba que una parte importante del diagnóstico es tener a la bacteria identificada y con su perfil de sensibilidad. Es mejor dirigir el tratamiento así. Cuando el paciente obviamente acude con el médico, lo pertinente es iniciar el tratamiento y a lo mejor lo podemos ajustar con el resultado del cultivo. El cultivo no llega inmediatamente, no hay manera de acelerar a las bacterias a crecer rápido y tener el resultado en la tarde. Por más aplausos y porras que le demos, las bacterias van a crecer a su tiempo y a las 24 horas. Y hablando de la tuberculosis, se tarda un mes en tener un cultivo positivo. No es que el laboratorio sea malo, no es que las bacterias sean flojas para crecer, esa es su forma de crecimiento. Pero lo importante es dirigir el tratamiento. Hace rato comentaba dentro de los testimonios que le daban solamente trimetoprim. Las sulfas fueron los primeros antibióticos que aparecieron en el mundo, incluso antes que la penicilina, y sigue siendo un fármaco excelente, tanto para prevención, profilaxis, como ya comentaba el doctor Cuevas, como para tratamiento de la infección, si la bacteria es sensible. ¿Cuál es el problema a veces que tenemos en infecciones de vías urinarias en nuestro tiempo? Es que los antibióticos antes estaban al alcance de todo el mundo. Y entonces era muy fácil que alguien, un poco por ahorrarse la consulta, que en no pocos casos es cara, llegaban y decían, pues muy fácil, voy a la farmacia, me compro un antibiótico y me lo administro. Pero lo que iban generando es que si se lo tomaban creyendo que era una infección de vías urinarias o para una infección viral respiratoria, siempre que hay una exposición a antibióticos va a generarse una bacteria resistente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sonda vesical permanente o se cateterizan de manera intermitente, que tienen malformación de vías urinarias y entonces siempre están persiguiendo que el cultivo sea negativo. Eso es a veces imposible, porque teniendo un cuerpo extraño ahí como una sonda, claro. Esos pacientes, si están tomando antibióticos, van a tener verdaderos monstruos. Yo les digo boinas verdes porque son bacterias que tienen muchos mecanismos por los cuales hacen resistencia y a veces es muy difícil tratarlos. En la actualidad, ¿y ahí no hay autodefensas? Y ahí no hay autodefensas. Sí, bueno, no hay organismos armados que tomen el control. Desafortunadamente, en este caso de la infección, yo sí sugiero hacer, y como ya comentaba el doctor Cuevas, hacer el examen de orina, hacer el cultivo
identificar a la bacteria y saber. Esto generalmente se toma primero el urocultivo y se toma primero el examen de orina, y una vez que ya el paciente dejó su muestra de orina para el cultivo, ahora sí empieza a tomarse su antibiótico. Si lo hace al revés, la respuesta de los antibióticos es muy rápida, la respuesta a los antibióticos es muy rápida, de tal manera que una orina se puede esterilizar en cuestión de 48 horas. Así que si el paciente decidió primero tomárselo e ir al laboratorio cuando tuviera tiempo, lo más probable es que cuando vaya ya no tiene ninguna bacteria y ya no supimos cuál fue. No saber qué bacteria es la que causa la infección de vías urinarias es de verdad como pelear en este cuarto con un G.I. Joe que tiene mirada nocturna. Nosotros no los vemos, nos da un coco cada que quiere y nosotros podemos tirar como en la piñata palos al aire y nunca le vamos a pegar. ¿Por qué? Pues porque él sí nos ve y nosotros no lo vemos. En el caso de las bacterias siempre tenemos que tratar de buscar la identificación. En el caso de la orina es accesible. Una orina de chorro medio es suficiente. Hace rato escuchábamos que la punción vesical era el método idóneo. Hace mucho tiempo era el método idóneo. Ahora un sondeo vesical transitorio ha demostrado en más de miles de pacientes que no es causa de una infección que se pueda arrastrar. Es un método seguro, es transitorio, entra la sonda y sale. Es molesto, pero es la mejor forma. Y estoy seguro que es mucho mejor que un piquete. Una punción con una aguja sobre la vejiga, en manos no expertas, puede llegar hasta el intestino. Y entonces perforar. Y entonces causar una infección más seria. Entonces, lo más simple y sencillo, quiero estar seguro verdaderamente que se trata de una infección de vías urinarias y quiero saber qué microorganismo es, a lo mejor puedo recurrir a un sondaje como médico. El paciente puede llevar un chorro de orina, esperar a la mitad del chorro meter el frasco y sacarlo, y en ese momento cierro el frasco y voy corriendo al laboratorio. O si en el laboratorio me permiten, como usted comentaba hace rato, señorita Sandra, se toma allí la muestra e inmediatamente se procesa. Pero es importante señalar al insistir, no es por demás insistirle al microbiólogo, al químico que esté, que le interesa saber la infección de vías urinarias y que su médico le encargó que lo siembre inmediatamente. Porque a veces, desafortunadamente, sí, en no pocos laboratorios me ha tocado ver que se quedan las muestras ahí guardadas. De verdad que si una muestra de orina no se siembra en ese momento porque no hubo los medios de cultivo adecuados, se puede guardar en el refrigerador y al día siguiente es la misma cuenta que tenía el paciente en el momento en que dejó la muestra. Bien, yo quiero hacer una pregunta de estas múltiples razones personales. Pero en un varoncito, en un niño varón, ¿puede haber prostatitis? Sí, por supuesto. Si hay inclusive, se pueden encontrar pequeños cálculos dentro de la próstata en niños que predisponen a la infección. Por supuesto que también puede haber eso. Y nada más también un poquito en cuanto a los antibióticos. Yo soy nefrólogo y a mí me interesa proteger los riñones. No usar medicamentos nefrotóxicos. Hay muchos medicamentos que se utilizan para la infección de vías urinarias que son muy nefrotóxicos, sobre todo los aminoglucósidos, ¿no? Y que se abusa a veces de ello. Por ejemplo, la amikacina, la gentamicina. De manera que... ¿La gentamicina? Ah, sí, por supuesto. Claro. Y entonces, tratar de evitar eso, porque hoy contamos con antibióticos cuando realmente se identifica el germen, con antibióticos no nefrotóxicos que son muy efectivos. Ahora, el piridium que se usa como un analgésico, un anestésico local y que usan muchas mujeres con molestias urinarias, ardor al orinar, disuria, y de inmediato recurren por ejemplo, al piridium azoado o alguna otra combinación. ¿Qué tanto ese paliativo también nos oculta el cuadro clínico? Sí. Aquí la conducta es, primero, si se diagnostica aceptablemente bien, lo ideal es tomar un urocultivo e iniciar el tratamiento, porque el paciente no puede esperar a que crezca el desarrollo. Entonces, tengo que tener en cuenta. Si el paciente está muy sintomático, se puede dar un antiséptico urinario o un analgésico. Por ejemplo, la fenazopidilina es un analgésico urinario. Se puede dar sin ningún problema que altere nuestra historia. Gracias. Sí, sin embargo, creo que la pregunta del doctor Lamoglia va en el sentido de lo que comentaba el doctor Caltenco. A veces, por malos hábitos, por la vida moderna, por andar a las carreras, por ahorita alguna amiga me recomendó que me eche esta pastilla y que con eso se me va a quitar los síntomas y ya voy pasado mañana o voy dentro de 3 días o voy... A lo mejor transitoriamente puedo tener un alivio en las vías urinarias, en ese ardor, en ese dolor al orinar, ¿de acuerdo? Pero al final lo más importante es lo que decía el doctor Matos. Una infección urinaria que puede parecer muy simple, que no me va a pasar aparentemente nada, puede llevarme a insuficiencia renal, sea un niño o sea un adulto. Y de verdad, las consecuencias son, catastróficas.
sea, atenderla, no dejarlo pasar, Así ir es. con el médico Así especialista. es. Con un urólogo y en pediatra, este caso es un un urólogo urólogo pediatra y Sí, cuando ya Creo, perdón Sandra, que es importante todo el equipo. Exactamente, De es verdad. lo que les quería yo preguntar, porque ¿por dónde empezamos? Mira, ojalá a las mamás? nuestros médicos generales, a nuestros médicos familiares, tuvieran esa formación, esa actualización, ese acervo de conocimientos para retomar lo que decía el doctor, por ejemplo, el doctor Caltenco, que hay muchos niños que nos dan síntomas sutiles, fiebre, llanto, rechazo a la vía oral, irritabilidad, vómito, náuseas. Y lógicamente que pudieran decir, bueno, a lo mejor es algo que desconozco la causa, pero no es de mi competencia, lo mando a su vez con el pediatra. Y el pediatra también tuviera la capacidad de decir, bueno, ya descarté todas las causas de fiebre sin causa aparente. Llámese otitis, llámese sinusitis, llámese... Y entonces, ¿sabes qué? Pensé infección de vías urinarias. Y mandé un examen general de orina y un cultivo, como lo han mencionado mis compañeros, salió positivo, entonces lo mando o al nefrólogo pediatra o al urólogo pediatra y ellos seguramente se encargarán de determinar cuál fue la causa. ¿Y cuál será el tratamiento Exactamente. adecuado? Tenemos unos minutitos nada más, doctora, para que nos dé un minuto rapidísimo, Sí. alguna conclusión o recomendación a las mamás que nos ven, a los Sí. padres de familia. Algo muy importante, pues efectivamente recalcar que hacer caso a estos datos, ¿verdad? Cuando son inespecíficos, considerarlo, pensarlo y más que nada nosotros como nefrólogos pediatras, pues estar al pendiente porque hay algo que se llama pielonefritis crónica, ¿verdad? Nefropatía cicatrizal. Entonces, cuando es en forma bilateral que involucra los dos riñones, puede haber ya deterioro del funcionamiento del riñón y efectivamente, como mencionaba el doctor Matos, llevar a una insuficiencia renal crónica en el paciente y pues requerir diálisis en algún momento de su vida, ya sea de adolescente o de adulto joven, ¿verdad? Entonces es muy importante para los papás estar alerta en sus los pequeños. síntomas. Doctor Matos, doctor Caltenco, un brevísimo resumen porque nos vamos. Primero tenemos que aprender a tratar bien la infección de vías urinarias. Segundo, a tratar bien y ver que en la etapa inclusive adulta pueden desarrollar pacientes hipertensión arterial, pueden desarrollar insuficiencia renal, pueden las mujeres, si tuvieron infección de vías urinarias, desarrollar toxemia del embarazo, preeclampsia, ¿no? Entonces, todas esas cosas que a veces no vemos pueden presentarse en etapa. Muchas gracias. Ya Doctor, no ya nos no va a nos dar da tiempo, tiempo pero bueno, de pues escuchar ya quedó el bastante resumen claro. de nuestros compañeros, pero de veras toda nuestra gratitud a las personas que asistieron hoy a presentar los casos de sus hijos. No hubo ningún caso personal porque era para niños. Muchas gracias a todos los especialistas y nosotros nos vamos. Nos vemos aquí el lunes. Gracias.